Como contraparte del último video de jugadores de la NBA asesinados, ahora tenemos un video de jugadores haciendo actos ilegales. En este video haremos un repaso de 5 jugadores que tuvieron inconvenientes con la ley. En este video solo pondremos a los casos más graves, pero hay una infinidad de ejemplos de jugadores tras las rejas. Si este video tiene suficiente apoyo con sus me gustas y algún otro comentario para ganarle al algoritmo, traeremos una segunda parte. Sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, arrancamos fuerte. El señor Edward Eddie Johnson Jr. tuvo una carrera de 10 años en la NBA, pasando por equipos como Atlanta Hawks, quienes lo draftearon en 1977, y luego con pasos en Cleveland Cavaliers y en Seattle Supersonics, donde finalmente se retiró en 1987. Como logros más destacados tenemos una aparición en el All-Star y en el segundo mejor quinteto defensivo, pero más allá de eso su carrera no levantó mucho vuelo. No podemos decir lo mismo de su carrera criminal. Eddie Johnson era una persona que enfrentaba problemas de adicción al polvillo blanco y que era habitué que vaya a prisión por robos, estafa, tráfico de sustancias y hechos de similar estilo, estando más de 100 veces entre las rejas. Eso sí, por cortos periodos de tiempo. Pero lo que pasó en 2006 rompió todos los límites. Fue sentenciado a cadena perpetua por haber abusado sexualmente de una niña de 8 años mientras robaba una vivienda. Lo que más rabia da es que Johnson estaba cumpliendo su libertad bajo fianza por otro hecho de agresión sexual, esta vez a una mujer de 25 años. Ocurrido semanas antes de lo que sucedió con la pequeña de 8 años. Edward falleció en 2020 mientras cumplía su condena debido a una enfermedad aún no revelada. Kate Applin fue un base que solo estuvo un año en la NBA, pero eso le basta para ingresar en este video. Fue un jugador de high school interesante, siendo muchas veces miembro del McDonald's All-American, que premia a los mejores jugadores secundarios de Estados Unidos. Tristemente, a pesar de las expectativas que se tenían, cuando llegó a la universidad su nivel bajó una enormidad, al punto que se presentó al draft del año 2014 de la NBA, pero ninguna franquicia lo eligió. Pasó por los equipos de la D-League de los Blazers y los Lakers hasta que Orlando Magic le dieron una oportunidad en 2016 de formar parte de su primer equipo. Jugó solamente 5 partidos donde la verdad no dejó buenas sensaciones y los de Orlando lo cortaron y fue a parar a las ligas de República Dominicana y México hasta que se retiró en 2018. Luego de dejar el baloncesto comenzó a escribir su nombre en los libros policiales. En 2018 fue arrestado y sentenciado a 1 año de prisión y 4 años de libertad condicional por portación de armas y resistencia a la autoridad. Luego lo volvieron a arrestar en 2020 por tráfico de sustancias, pero en mayo de 2021 llegó demasiado lejos. Applin empezó a discutir y a agredir a un señor de 66 años llamado Clyde Edmonds, quien era familiar suyo, cuando de la nada sacó su arma de fuego y le disparó a quemarropa, quitándole la vida prácticamente en el acto. El ex jugador de la NBA enfrentó un juicio en 2023 donde se declaró culpable de los cargos de asesinato en segundo grado y portación de armas, por lo cual fue sentenciado a cumplir una condena de entre 18 y 40 años de prisión. Javaris Crittenton es un jugador muy reconocido en la NBA, no por su juego, sino por el incidente que tuvo mientras jugaba en Washington Wizards. Crittenton fue drafteado por los Lakers en 2007 y solo estuvo ahí media temporada, ya que fue parte de la negociación que llevó a Pau Gasol a la franquicia angelina y devino en la ida de Javaris a Memphis Grizzlies. Acá también estuvo solo media temporada y se marchó a Washington Wizards, donde tuvo ese recordado incidente con Gilbert Arenas. Crittenton y Arenas estaban apostando y la cosa se fue caldeando. Javaris le dio una amenaza a Gilbert de que le pague lo que le debía o se atenga a las consecuencias. Al día siguiente, Arenas llegó al vestuario y fue sorprendido con Crittenton, quien le pidió en los peores términos posibles que le pague.
Ante la negativa de Arenas, Javaris sacó un arma de fuego y amenazó dispararle ahí mismo si no le pagaba. La policía llegó a los minutos y la cosa quedó ahí. David Stern, comisionado de ese momento de la NBA, se enteró del asunto y suspendió a Javaris por el resto de la temporada 2008-2009. Los Wizards no dudaron y lo cortaron. Este fue su último paso en la NBA, ya que después deambuló por las ligas de China y la D-League hasta su prematuro retiro en 2011. Al igual que Kate Appling, una vez que su carrera de NBA terminó, inició otra en el mundo criminal. El 26 de agosto fue arrestado luego de que en medio de una discusión disparara su arma de fuego. El disparo no dio en la persona con quien discutía, sino que dio en la pierna de una madre de 4 niños llamada Julian Jones, quien se encontraba simplemente caminando por la zona. La víctima fue trasladada al hospital más cercano, pero no resistió la cirugía. Increíblemente al jugador le dieron libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio. 3 años más tarde fue arrestado por agentes de la DEA acusado de tráfico de drogas luego de seguir un largo historial de investigación. En 2015 por fin inició el juicio por el homicidio de Julian Jones, ocurrido en 2011. Javaris se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a 23 años de prisión, que luego se redujeron a 10. Hoy en día se encuentra en total libertad. Jason Williams fue un jugador interesante en la NBA de los 90, siendo elegido por los Philadelphia 76ers en el draft de 1990, donde estuvo 2 años hasta recalar en New Jersey Nets, equipo donde se mantuvo 7 temporadas y donde decidió retirarse con apenas 30 años debido a una lesión en una de sus piernas. Si bien Williams era un tipo que contaba con muchos minutos en pista, no lograba asegurarse la titularidad en sus equipos y quedó catalogado como un jugador de rol. No tuvo grandes reconocimientos más allá de una participación en el All-Star, aunque sí era una pieza importante en las segundas unidades de sus equipos. Mientras estaba en Filadelfia, tuvo su primer encontronazo con la ley. Esto fue en 1991 cuando se encontraba en un bar junto a su compañero de equipo, Charles Barkley. Sir Charles se enfrascó en una discusión con otro sujeto y este sacó un cuchillo para atacar al jugador. Fue ahí cuando apareció Jason Williams y le estrelló una jarra de vidrio en la cabeza al agresor. La policía lo detuvo y le impuso cargos por alteración del orden público, pero retiraron los cargos cuando se comprobó que fue en defensa propia. Más de 10 años después sucedió el hecho que marcó su vida para siempre. Luego de su retiro en la NBA, Jason Williams tuvo un equipo de beneficencia que hacía partidos en todo el país, generalmente en espectáculos contra los Harlem Globetrotters. En una de esas noches llevó a su equipo a su mansión para mostrarle su vida prácticamente. Para llevar allí al equipo contrató a una limusina y a un chofer llamado Christopher Costas. Una vez se encontraba en la mansión, iniciaron el recorrido y Williams mostró su colección de armas. Cuando sacó su escopeta para mostrarle a la gente, el seguro de la misma no estaba puesto, lo que hizo que se escape un disparo con tal mala suerte que fue a dar de lleno en el pecho del chofer de la limusina, Christopher Costas, quien falleció en el acto. Williams entró en pánico y se desnudó completamente para luego tirarse a su piscina y limpiarse las manchas de sangre. Luego se puso a limpiar la escopeta y le puso en las manos de Costas para simular una escena de suicidio. La policía llegó y no se comió el cuento y arrestaron a Jason. El juicio tardó más de 2 años donde se absolvió a Williams de homicidio imprudente. En 2010 se reabrió la causa y se sentenció a Jason a 5 años de prisión, con libertad condicional a partir de los 18 meses de cumplir su sentencia, obteniendo así su libertad definitiva en 2012. Desde ahí, el jugador, o mejor dicho, el exjugador, no ha vuelto a tener inconvenientes con la ley desde ese hecho. Cerramos el video con una persona nefasta. Tom Paine solo estuvo 1 año en la NBA, jugando para los Atlanta Hawks. Era un pivot que jugó en la Universidad de Kentucky, siendo el primer jugador afroamericano de dicha universidad. Por sus malos resultados académicos, no pudo jugar su primer año, y sí pudo ver minutos en su segundo año.
En 1972 llegó a la NBA de la mano de los Hawks, donde solo jugó una temporada debido a sus gravísimos problemas legales. En 1972 sería llevado ante la ley acusado de violar a 2 mujeres en Georgia, llegando incluso a sodomizar a estas mujeres, valiéndose también no solo de su gran porte físico, sino de su experiencia previa en el boxeo, para infligir daño en sus víctimas. La pena fue solamente de 5 años, ya que el resto la iba a cumplir como libertad condicional, recuperando su libertad en 1977. Pero ni bien tocó las calles, fue nuevamente acusado de violación por otra mujer en el estado de California. Fue enjuiciado en 1986 y encarcelado hasta el año 2000, donde le dieron libertad condicional, pero volvió a las rejas debido a que se comprobó que rompió su primera libertad condicional en 1977 y fue puesto en prisión hasta el año 2019, donde quedó en libertad de manera definitiva. Hoy en día no se sabe nada de la vida de Tom Paine, lo cual no sé si es bueno o malo. Y hasta acá hemos llegado con el video del día de hoy. Recuerden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal que nos ayuda un montón. Nos estamos viendo en la próxima.